2022 y nosotros estamos haciendo un recuento de todo lo que ha venido ocurriendo. Es un año que marca un antes y un después en el panorama de la geopolítica y también para Venezuela. Muy buenas tardes, Enrique, gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias, Rosa. Argumentos. Como siempre, un honor estar en tu programa. No, gracias a usted por estar presente aquí con nosotros. Bueno, estamos mencionando los temas que han dado la vuelta al mundo durante este año 2022 y que obviamente pues marcan precedente en la historia. Sobre todo acá en Venezuela, cambios importantes. Por ejemplo, en los países vecinos, tanto de Brasil como de Colombia, cambios en sus mandatarios, sus dirigentes políticos han dado un giro hacia la izquierda. Este 1 de enero asume Luis Ignacio Lula da Silva como presidente electo de la República Federativa del Brasil. Gustavo Petro hizo lo propio, incluso ahora en Venezuela están celebrándose estos diálogos entre el ELN y el gobierno colombiano con la mediación de Venezuela, mientras que a su vez Gustavo Petro pues también ha realizado una serie de trabajos por la incorporación de Venezuela al escenario internacional, a mecanismos como la Comunidad Andina de Naciones, entre otros tantos. Hay cambios importantes y eso lo vamos a estar conversando desde su visión. ¿Qué significa, ese cambio que se ha manifestado durante este 2022 en el tema político de Latinoamérica? Cómo no, Rosa. Yo quisiera, si me permites, antes de comenzar la entrevista propiamente, referirme a un tema que si no lo toco al principio, después seguramente puede ser que no lo toquemos en el transcurso de la conversación, y que para mí es obligante, sobre todo por los familiares que a veces tienen relación conmigo, de los presos políticos. Yo, aprovechando que estamos cercanos a la fecha de Navidad, sí, he venido aprovechando esta tribuna que ustedes gentilmente a veces me permiten, los amigos periodistas, para insistirle a los amigos del gobierno, en particular al presidente Maduro, que sería un bello gesto, ahora que se está hablando justamente de diálogo, que Venezuela empieza a entrar quizás en una etapa de cierta normalidad en el mundo, si aprovechando los indultos tradicionales navideños, que como tú sabes es tradición que el presidente, creo que el año pasado incluso no son parte en estas negociaciones, en estos procesos también, de diálogo, claro, el tema de los derechos humanos en Venezuela y de los presos políticos. Exactamente. Y que justamente aprovechando la Navidad, él podría dar un gesto, no voy a decir que él no le voy a pedir que produzca una amnistía, yo estoy de acuerdo con lo que propuso Petro en cuanto a una amnistía, o buscar una forma de amnistía, quizás protegiendo, resolviendo algunos temas relacionados con derechos humanos, que sí quizás tienen que ser algunos casos muy protuberantes sancionados. Pero hay casos tan emblemáticos, Carlos de Biais, el fotógrafo, este muchacho injustamente detenido, se le está destruyendo la vida, está allí preso en el Rodeo por haber cometido el pequeño error de grabar con un dron una refinería. Bueno, el caso de Javier Tarazona, militares presos que también, Luis de la Sota, que es un capitán que le han ofrecido la posibilidad de salir libre si reconoce su culpa, y tan inocente será que él se niega a salir libre de esa manera y está allí detenido. Miguel Rodríguez Torres, que tuvo tanta cercanía con el gobierno. Bueno, serían casos emblemáticos, y el presidente, con un gesto de grandeza, creo que se lo va a reconocer la historia, se lo reconocerían todos los venezolanos y se lo reconocería el mundo. Entonces quería cumplir con este deber, y entonces ahora sí. Con esa acotación tan importante y que sí, es parte de tu trabajo que sí, bueno, has venido realizando sí, muy de cerca como activista de los derechos humanos. No quizás como fui en alguna época, pero sí mantengo todavía algún tipo de actividad, sobre todo en términos de opinión pública. Sobre el tema que tocas, que es muy importante. Efectivamente hay una variación, quien no lo quiera observar, pues está ciego, ¿no? En América Latina, variación además normal, ojalá que eso se haga norma en América Latina, como ocurrió en Europa. En Europa también comenzó, después de haber vivido fenómenos tan terribles como el totalitarismo nazi, el totalitarismo fascista, el totalitarismo franquista. Bueno, todos los países de Europa ahora hay esta alternancia, pasa un tiempo la derecha, después pasa un tiempo la izquierda, gobiernan conservadores que se dedican quizás más a fortalecer las fuerzas del mercado, después llega la izquierda, reparte la riqueza creada, se dedica más a los
los temas sociales. Bueno, en América Latina ha ocurrido eso, gobernó la derecha, una derecha en algunos casos, en el caso de Bolsonaro, impresentable, pero en otros casos derechas perfectamente democráticas. Ahí está el Frente Amplio Uruguayo de Pepe Mujica, en Uruguay, muy tranquilo, haciendo oposición, esperando su momento, y el gobierno de derecha, de centro derecha, fíjate que ya decidió reconocer al gobierno de Maduro. Nombrar su embajador en Venezuela. Exactamente, incluso siendo de derecha. Ahora, claro, se trata de una izquierda diferente a Maduro. Yo siempre digo que el madurismo en particular, dentro del chavismo, pero el madurismo en particular, tiene que observar que esta izquierda que está ganando, el caso de Lula y el caso de Petro en particular, que los tenemos aquí cerquitas en la frontera, son izquierdas diferentes a lo que fue el chavismo. Incluso este nuevo periodo de Luis Ignacio Lula da Silva pareciera ser distinto ya con su vicepresidente que otrora fue Así es. opositor. Pero ya incluso cuando él fue presidente, fue un gobierno, por ejemplo, como está haciendo Petro. Petro tiene ahí las bases norteamericanas y se reúne con los norteamericanos. No se va a poner a buscar un pleito, como Lula no lo buscó ni lo va a buscar, con los Estados Unidos, un pleito innecesario. Yo recuerdo que Chávez, desde que llegó al gobierno, un poco con la nostalgia de querer ser un nuevo Fidel Castro y repetir lo que pasó en Cuba en los años 60, que además Estados Unidos actuó con colosal torpeza frente a Cuba en ese momento y la arrojó en los brazos del comunismo soviético. Aparte de eso, pero buscar ese pleito con los Estados Unidos, que es primera potencia del mundo, que es un gran mercado, que los tenemos aquí al lado, es una tontería. Creo que Maduro tiene que empezar a escoger, o escoge la izquierda cubana y nicaragüense, o escoge esta nueva izquierda democrática tipo Lula, tipo Petro, que obviamente va a ser muchísimo más exitosa. Y que pareciera que se está sumando esa nueva vía para Venezuela con estos cambios que se están presentando dentro del continente y con ese llamado a diálogo que han hecho tanto desde la Unión Europea como desde Estados Unidos. Los diálogos entre el gobierno y la oposición, pero no toda la oposición, la representada por la Plataforma Unitaria, ha sido parte de esa dinámica que ha, pedido Estados Unidos, y sobre ello vamos a estar hablando al regreso de la pausa. ¿Qué ha pasado con esos diálogos de México? ¿Por qué tantas demoras en obtener de allí acuerdos? ¿Qué pasa con esas negociaciones? ¿Y qué temas están allí presentes? De eso vamos a estar conversando al regreso de la pausa. Tienen nuestras cuentas en redes.